Le damos gracias al Señor por nuestro coro y le pedimos que lo siga bendiciendo. Ahora pasaremos a la proclamación de la palabra por el pastor Jason Aponte. Gracias a Gemi y gracias a la coral y a su director porque nos han bendecido en esta mañana con esas direcciones y con esos himnos que yo no me puse de acuerdo con el director coral, ni nos llamamos ni nada, ni con la coral, y de alguna manera la predicación responde muy bien a esos himnos que ellos han entonado en la mañana de hoy. Así sentados les invito a buscar, y en mucha reverencia y concentrados en la palabra del Señor, les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 11, los versos 12 al 19. Mateo capítulo 11, versos 12 al 19. Y allí el Evangelio nos dice en la versión Reina Valera del 60, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación?, preguntó Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero, la sabiduría es justificada por sus hijos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la inspiración que le diste al evangelista. Gracias por aquellos que decidieron escribir todo lo bueno que tu Hijo Jesucristo había hecho y había dicho. Y gracias porque hoy podemos recibirlo. Bendícenos con tu palabra que es Jesucristo, en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Este es uno de esas porciones de la Biblia que confieso que en estos días no me dejó dormir. Inquieto, intranquilo, 3, 4 de la mañana pensando y analizando lo que Jesús decía ahí, y consciente que yo me puedo quedar corto en muchas cosas en la mañana de hoy. Sí quisiera que de alguna manera lo que podamos recibir en esta hora como iglesia nos permita y nos sirva para prepararnos para la Semana Santa. Consciente de la realidad que estamos viviendo en nuestro país y fuera de nuestro país. Hay un cuento metodista que nos habla acerca de Wesley. Y Juan Wesley, padre del metodismo, se cuenta que una vez cruzaba allí en Inglaterra de un pueblo a otro, y cuando iba en su caballo en dirección a ese lugar para hacer lo que le correspondía a la predicación, de repente le aparece un joven, y lo asalta y le dice: ¿el dinero o la vida? ¿El dinero o la vida? Y Juan, sabiendo que iba a predicar, le contestó: el dinero. Y le hizo entrega. El tiempo pasó. Los años pasaron, como suele ser. Y Wesley se encontraba predicando en un lugar, termina su predicación, dice esta historia, y que cuando termina la predicación, este hombre, ya mayor, entrado en edad, se acerca y le dice: yo a usted le debo dinero. Y Wesley dice: a mí, que yo recuerdo, a mí no me deben dinero. Y dice: yo a usted le debo un dinero que le robé. Y ahí Wesley hizo conexión en su memoria, recordó aquel momento, años atrás,
Y cuando este hombre saca el dinero que se lo está dando y Wesley lo recibe, ahí mismo Wesley le pregunta, porque en aquel momento cuando el hombre se fue, me disculpan este detalle, cuando el hombre se fue en el asalto con el dinero, Wesley le gritó, dijo, y pensó el joven que iba a asaltarlo, pensó que Wesley le iba a ir arriba a quitarle el dinero, pero Wesley le dio una Biblia en aquel momento, en el asalto. Olvidé un detalle muy importante. Le dio una Biblia y en el tiempo, regreso a lo que estaba contando, cuando este hombre le está dando el dinero, Wesley le dice, mira, ¿y la Biblia que yo te di? Y le dijo, no, la Biblia no se la voy a devolver, porque en sus páginas fue que encontré sentido para mi vida. Bueno, María, ha olvidado lo más importante. Olvidaba lo más importante, la Biblia. Oiga, el asunto es que el Evangelio siempre ha tenido que caminar entre la violencia y la valentía y el valor que Dios le da a aquellos que son portadores de su Evangelio. Ese es el punto. Que siempre ha existido violencia en aquellos lugares y espacios donde Dios es sacado del panorama, donde Dios no es albergado en el corazón, allí de alguna manera se manifestará la violencia. Pero también están aquellos que han querido caminar con Dios y Dios les ha capacitado y le ha dado esa porción tan necesaria de valentía, de valor. Y se acerca la Semana Santa. Y aunque en el programa radial hemos estado trabajando las disciplinas espirituales, yo lo que quisiera en la mañana de hoy es que todo eso que hemos estado escuchando acerca de esas disciplinas le podamos añadir en esta mañana un elemento muy importante. Algo muy importante y necesario que la iglesia debe recordar y tener presente al momento de celebrar la Semana Santa, que es ese valor y esa valentía que Dios ha dado a la iglesia. Esa valentía, esa misma valentía que Dios depositó en el corazón de Jesús. Y esa misma valentía que Dios depositó en el corazón de aquellos que decidieron caminar con Jesús en medio del mundo violento que ellos junto a Jesús estaban viviendo. Porque había violencia dentro de aquella religiosidad judía y había violencia fuera de aquella religiosidad a través del Imperio Romano. Había violencia para donde quiera que usted miraba. Y hoy, que tú y yo estamos aquí como familia y como iglesia, oiga, la realidad de violencia y de hostilidad sigue por ahí. Y la vemos y no solamente la vemos, la sentimos. Oiga, y sentimos la nuestra, la personal, la que se da allí en nuestra vida íntima, en nuestro contexto familiar, y sentimos también la que se vive afuera, que de alguna manera nos afecta y nos preocupa y algunas veces nos detiene y nos asusta y nos aguanta. ¿Quién no ha sentido en una condición extrema, la que sea, ubíquese usted en esta mañana en su mente, en una condición extrema donde usted lo ha intentado todo y de momento el miedo y el temor se apodera de uno? Y solo Dios entiende y conoce ese temor y uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? Y Jesús estaba allí, sus seguidores estaban allí, había temor, había miedo, pero al igual que Dios capacitó a Jesús con valor y valentía, ese mismo Dios está con nosotros hoy para llenarnos de valor y valentía a pesar de nuestro miedo. Vaya meditando en eso, hermano y hermana. La parte difícil de esta porción que yo acabo de leer es ese verso 12, porque ese mismo verso 12 es el que dice, y en otras paráfrasis, la gente a veces nosotros mismos lo hemos dicho, y el reino de los cielos se hace fuerte y solo ¿quién? Los valientes lo arrebatan, y ahí nos vamos nosotros. Cuidado, porque cuando usted lee detenidamente el texto, y esa porción que yo leí en la Reina Valera del 60, lo que está diciendo es que allí está el reino de los cielos que está padeciendo violencia. Y que está padeciendo violencia porque hay unos que son violentos y se quieren quedar con lo que allí hay, con lo que allí había.
Y nosotros hoy, al acercarnos a celebrar una Semana Santa, vemos que de igual forma todavía esas mentes andan por ahí conspirando violencia para quedarse con todo. Oiga, y eso está dentro de uno, fuera de uno, en la iglesia y fuera de la iglesia. Esa es la realidad. Ahora bien, allí también, en medio de los violentos, porque cuando usted hace la traducción de esa palabra violentos, que en el griego es baistate, que significa también esforzarse, hacerlo con valentía, dentro de esa realidad violenta también hay unos cuantos valientes del Señor que están haciendo frente. ¿Dónde están? Yo los estoy viendo en la mañana de hoy. Frente a mí, detrás de mí y a mi derecha. Están aquí. Estamos aquí, en la casa del Señor. Y allí está esa realidad. Y ese verso 2 es bien difícil, es bien complicado, porque allí estaban los violentos. Hay quienes con su violencia buscaban destruir, buscaban detener el reino de Dios, el reino de los cielos, agresivamente. Esta mañana yo decía que cuando yo bajaba por allí por casa, cerca de la cuestita, un Walgreens que hay allí, en esta semana alguien me pasó por el lado agresivamente. Y yo por poco, aprieto el acelerador. Como que queriendo ser más agresivo. Sí, porque es que eso anda con uno. ¿O me equivoco? No, se miran para adentro, ¿verdad? Eso anda con uno. La agresividad anda con uno. Vive en mí. Y ahí es que yo tengo que reconocer que hace falta una valentía. Que no es la mía. Porque la mía tampoco sirve. Es la valentía, es la misma valentía que Dios dio a Jesucristo. Que pacíficamente, pero no vagamente, pacíficamente y con firmeza, pudo ejecutar su ministerio, que de eso hablaremos en Semana Santa. Hay quienes están allí con violencia y hoy sigue esa violencia. Hay quienes con su valentía buscan construir y adelantar el reino de los cielos pacíficamente. Ahí lo estamos intentando. En eso estamos todos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por ahí usted tiene los ejemplos, nuestros jóvenes que están aquí, ahorita hablaba con ellos, en ese ambiente de escuela superior y de universidad, ridiculizar la fe, todos vivimos eso, yo lo viví. Pero en esta mañana queremos recordarles que el Señor les da el valor, la valentía, para que donde ustedes están, sin hablar mucho, solamente haciendo, puedan crear de su ambiente de escuela, de formación académica, un espacio mejor, un espacio más saludable, a pesar de aquellos que andan por ahí intimidando. Hay quienes con sus ofrecimientos buscan dañar la reputación de ese buen empleado que saben que es cristiano y dicen, vamos a cucarlo para ver cómo reacciona. Oye, eso es violencia. Es violencia. Y usted como buen cristiano en su trabajo desea seguir haciendo las cosas bien, como se tienen que hacer. Hay quienes gobiernan desde la soberbia. Oiga, y es una soberbia, usted sabe, como que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y detrás de eso lo que hay una muchísima violencia que intimida, que asusta. Y que le quiere quitar el valor a la gente y a la iglesia. Hay una violencia que es más lamentable, que es aquel que es violento consigo mismo. Que Dios quiere hacer tantas cosas bonitas y tantas cosas hermosas y poderosas en él o en ella, pero él mismo ha decidido ser violento con él y con ella. Esa es bien triste. Que en algún momento tal vez hemos estado en eso. La pastoral nos pasa que escuchamos gente que es tan severa y tan severa y tan severa con ella misma que si le mira, Dios ha tenido misericordia de ti. Dios te ama. No tienes que ser tan violento y tan violenta contigo. Ah, no, pastor, es que hay gente a mi alrededor que no. No. Si tú miras a Dios de frente y te encuentras con su Jesucristo,
te vas a dar cuenta que la invitación que Él te hace no es a que tú seas violento contigo mismo o contigo misma. Es que Él quiere ser compasivo contigo. Y si Él quiere ser compasivo contigo, ¿cómo tú vas a responder con violencia hacia tu persona? No. Ese Jesús compasivo del cual estaremos hablando en Semana Santa, que tiene que haber una conexión, porque cuando usted sigue caminando esos versos 13 en adelante, porque todos los profetas y la ley profetizaban hasta Juan, y Jesús hace esa conexión ahí. Y si queréis, les dice, si ustedes quieren conectar las cosas para que vean el sentido que yo le quiero dar a esto, a lo que es el reino de los cielos, ustedes se dan cuenta de lo que tienen que cambiar y lo que tienen que corregir. Y la violencia que tienen que dejar. Porque aquella clase religiosa, cuando se decía de abrir puertas, pues mire, decían, no, porque esto lo manejamos nosotros. Oye, que usted le tiren la puerta en la cara cuando usted quiere tener acceso a Dios. Eso es violencia pura. Y que la iglesia en Semana Santa no anda cerrando puertas, ni diciéndole a la gente, por aquí no es, o vete a la otra de más adelante. No, la iglesia en Semana Santa se prepara para con amor y con gracia, el mismo amor y la misma gracia que el Señor ha tenido con nosotros podamos abrir esas puertas y decirle al necesitado, ven. Aún al violento, decirle, ven, que aquí está el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quieren recibirlo? Y allí está aquella expresión que más adelante en esa conversación, porque tenía que haber una conexión, después usted lo lee con calma, esos primeros versos 1 al 11, Jesús está hablando a los seguidores de Juan el Bautista, que estaban padeciendo persecución. Juan andaba en la cárcel. O sea, mire el escenario, mire lo complicado que era, lo hostil que era, y allí estaba él. Y allí está Jesús diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga, que preste atención, Y ese asunto de Jesús en esas conversaciones, haciendo uso de imágenes, y usa una imagen de un grupo de niños que están en una plaza, una metáfora, para decirle, mire, los niños están en la plaza invitando a la fiesta, a la celebración, y ustedes ahí enchismados en una esquina y no responden. También entonces nos identificamos con ser solidarios con el que está en el dolor y ustedes tampoco responden, porque la cosa era para adentro. Lo que pasa es que el que es violento lo que hace es pensar en él mismo y en la maldad que quiere hacer. No piense nada más y no siente nada más. Y allí estaba Juan, que era de una manera, y allí estaba Jesús, que era de otra, y ni una cosa ni la otra. Y en Semana Santa y en el día de ayer nosotros estuvimos entregando invitaciones. Y a veces la gente te recibe con alegría y hay veces que la gente te recibe con indiferencia. Hay veces que la gente te recibe como que conmigo no es. A veces que la gente te recibe con resistencia. Yo le decía a los jóvenes en la clase, cuando uno va por ahí, uno no va imponiendo a Jesús. Uno va ofreciendo a Jesús. ¿Y cómo se ofrece, pastor? Pues hay que leer los evangelios. Yo puedo empezar a mencionar cosas aquí, pero yo prefiero que ustedes lean los evangelios. Y ahí se dan cuenta cómo fue que Jesús se ofreció. Y allí estaba esa realidad. Y allí estaba esa expresión también de Jeremías cuando dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oyen. Y Jesús lo mismo, hace esa cita cuando hizo aquel milagro de la multiplicación. Aún así los que le seguían ¿por qué? Porque la pancita otra vez la estaban sintiendo vacía, que esa necesidad está y hay que atenderla. Lo que pasa es que esa necesidad hay que acompañarla y complementarla con la otra gran necesidad que todos los seres humanos tenemos, que es necesidad de Dios, es necesidad de su presencia. Y que ante este escenario, que yo podría seguir hablando unas cuantas cosas más aquí, pero ante este escenario que vivió Jesús, que vivió Juan y sus seguidores, y que hoy lo estamos viviendo nosotros, ¿qué nos queda? Hay una expresión ahí al final que dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Y dónde están los hijos del Señor? Aquí estamos. ¿Que somos los únicos? No. ¿Que queremos que el Señor tenga más hijos? Sí. Pero ese asunto de la valentía, de conectar a Jesús con la historia de nuestra vida, con la historia de la humanidad, ¿de quién es esa responsabilidad?
¿A quién le toca defender con valentía el reino de Dios y sus valores representados en la persona de Jesucristo? ¿A quién le toca recordarle al mundo que en Jesús está toda la gracia que Dios ofrece a los que le buscan? ¿A quién le toca enfrentar la inconformidad de muchos con el amor y la sabiduría que Dios da? ¿A quién le toca encarnar la justicia y la paz, que no son cosas poéticas, son cosas reales, para hacer que esta sociedad sea una mejor? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A nosotros, a la iglesia, a ti y a mí. Ah, pastor, que yo llegué esta mañana con unas crisis y unas cosas en mi vida y en mi familia. Sí, es verdad. Las que todos vivimos. Por eso es que estamos aquí. Pero una cosa no puede detener la otra. Hay que seguir haciendo iglesia. Hay que seguir llevando esperanza, a pesar de nosotros. Hay que seguir comunicando ese reino de los cielos, que es paz, que es justicia, que es solidaridad, que es acompañamiento. A ti y a mí, congregándonos. ¿Y dónde? Congregándonos aquí en la casa del Señor, porque de aquí es que sale todo lo bueno. Porque si usted se va como llanero o llanera solitaria, se va a poner bien creativo en la intimidad y va a empezar a hacer un montón de cosas que son disparates. La cosa es en comunidad. Jesús pudo haber hecho muchas cosas solo o sola, pero Él decidió hacer comunidad con gente. Dietrich Bonhoeffer dijo en una ocasión, este pastor teólogo alemán que enfrentó aquel régimen nazi, dijo: Jesús es el único contenido. Al lado de Jesús no hay otro contenido. Él mismo es el contenido. Que todo está en Él. Que si hay algo que el mundo necesita hoy, es una iglesia que sea muy fiel al ministerio de Jesucristo. Estos días hablaba con un compañero pastor que es responsable de una iglesia aquí en Puerto Rico a nivel nacional con varias congregaciones y me decía: Jason, yo estoy visitando las iglesias y les estoy diciendo, volvamos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? ¿Qué es lo esencial en la vida de la iglesia? El ministerio de Jesús. Lo que Él dijo y lo que Él hizo. Y allí Jesús lo dijo en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en Él. Yo te invito a estar en pie en esta mañana. Hay un cántico. Fíjense que en esa historia de Wesley, al final pudo más la valentía que la violencia. El hombre se quedó con la Biblia, con lo que había transformado su vida. Y hoy tú y yo, cuando salgamos de aquí, tal vez mañana la primera noticia que tú te vas a encontrar en el periódico es una de violencia. Porque en el fin de semana los medios se encargan de recoger toda la violencia. Pero saber que en la mañana de hoy tú vas a salir de aquí con un gran recurso que me trasciende a mí en lo que yo acabo de decir, que es Jesús en tu vida y en la mía. Vamos a entonar ese cántico majestuoso, poderoso. Yo quisiera hacer un ejercicio, no por imposición, voluntariamente. Que en esta mañana, en la medida en que podamos, pasemos aquí al altar. Si lo que tú puedes dar es un pasito hacia el lado de tu escaño, eso está bien. Pero que ese paso represente que en esta mañana yo necesito de esa valentía del Señor para atender lo mío, pero también para atender lo que vive la iglesia y lo que vive el país. Ese pasito que tú des esta mañana, voluntariamente, si tú quieres quedarte ahí donde tú estás, eso es el Señorito. Pero que hagamos ese ejercicio en esta mañana, entonando ese cántico majestuoso, poderoso, y que afirmemos nuestro deseo de celebrar esa semana mayor con Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Jesucristo
postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Dios, tú eres quien gobiernas todo lo creado. Y gracias porque ese modelo de gobernanza tuyo lo dejaste evidenciado en la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en esta hora tu pueblo aquí delante de ti reconoce, Señor, que tú gobiernas en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Y Señor, aquí en esta mañana hay familias que necesitan de ese valor que tú das para atender situaciones de salud, para atender situaciones familiares, para tomar decisiones importantes. Te pido, Señor, que esa misma valentía que depositaste allí en el corazón de tu Hijo Jesucristo sea obrando también en la vida y en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te pedimos que nos prepares durante toda esta semana para que esta iglesia, la iglesia aquí en el Señorial, al comenzar el Domingo de Ramos, lo hagamos, Señor, con ese amor, con esa gracia, con esa valentía que tú has dado a tu iglesia para vivir el presente y para esperar el futuro, sabiendo que allí también tú estarás. Gracias por esta bendición de tu palabra. Sabemos que no se agota en este momento, sino que la misma continuará teniendo efecto poderoso y transformador en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos en esta hora que seas tú preparándonos para ir a la comunión contigo. Es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Mientras lo entonamos una vez más, vamos regresando a nuestros lugares y dando gracias al Señor por esta respuesta a su palabra.